En pleno siglo XX, en uno de los países más poderosos del mundo, se cometieron actos que hoy serían considerados una grave violación de los derechos humanos. Entre los años 1950 y 1970, una prisión de Filadelfia se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia médica de Estados Unidos. Hoy hablaremos de uno de los experimentos más polémicos y silenciados de ese país, los ensayos médicos realizados en la prisión de Holmesburg, un lugar donde decenas, incluso cientos de prisioneros fueron utilizados como sujetos de pruebas para productos químicos, cosméticos y medicamentos, todo sin un consentimiento real, informado ni ético. ¿Sabías que en los años 50 se usaron presos como conejillos de indias para probar sustancias peligrosas? Esta es la historia del Dr. Albert Killman y de aquellos que no pudieron decir que no. La prisión de Holmesburg, ubicada en el noreste de Filadelfia, fue inaugurada en 1896. Durante décadas funcionó como un centro penitenciario típico, pero a partir de la década de 1950 se convirtió en algo muy distinto, un campo de pruebas médicas encubierto. Entre 1951 y 1974, en el corazón de la Guerra Fría y del auge de la industria farmacéutica, esta prisión fue escenario de cientos de experimentos clínicos realizados, en su mayoría sin una comprensión real de los riesgos por parte de los participantes. Los internos recibían entre 10 y $300 por cada experimento en el que participaban, una suma que parecía irresistible dentro de un sistema donde los privilegios eran escasos y el dinero aún más. La mayoría de los prisioneros eran hombres afroamericanos jóvenes, muchos analfabetos o con niveles educativos muy bajos. En una sociedad todavía marcada por la segregación racial, recordemos que en Estados Unidos las leyes de Jim Crow estaban vigentes hasta 1965. Estos hombres eran vistos como desechables, como cuerpos disponibles para la experimentación sin consecuencias sociales. En su momento de mayor actividad, el 85% de los presos de Holmesburg eran afroamericanos. Sus testimonios posteriores revelaron que no entendían lo que se les aplicaba ni las posteriores secuelas. Les ofrecían dinero y les hablaban de estudios médicos o tratamientos dermatológicos, pero pocos sabían que estaban siendo expuestos a sustancias peligrosas como la dioxina, un componente de agente naranja. Holmesburg no era simplemente una cárcel. Durante más de 2 décadas se convirtió en una fábrica de datos científicos construida sobre cuerpos humanos ignorados por el sistema. Detrás del horror que tuvo lugar en la prisión de Holmesburg había un hombre que destacaba por encima de todos, el Dr. Albert Montgomery Killman. No era un improvisado, no era un experimento fallido de científico loco, era en realidad uno de los dermatólogos más respetados de su tiempo, y al mismo tiempo uno de los más éticamente cuestionables. Killman nació en 1916 en Filadelfia, en una familia de inmigrantes judíos. Estudió botánica en la Universidad Estatal de Pensilvania y más tarde obtuvo su título de médico en la Universidad de Pensilvania, donde también se doctoró y más adelante ejerció como profesor titular de dermatología durante más de 40 años. Era un hombre carismático, brillante, con una mente científica prodigiosa, pero también ambicioso, arrogante y, como demostraría el tiempo, peligrosamente despreocupado por las implicaciones humanas de su trabajo. Su fama estalló en 1959 con la invención de la tretinoína, conocida comercialmente como Rentina, un tratamiento dermatológico que transformó el abordaje del acné severo y se convirtió en un éxito global. Aún hoy se prescribe para combinar el acné y reducir los signos del envejecimiento. Este hallazgo le hizo multimillonario y consolidó su reputación como pionero de la dermatología moderna. Pero mucho antes de esa fama, en 1951, Killman ya había encontrado su campo de pruebas ideal, la prisión Holmesburg, en el noreste de Filadelfia. Fue convocado inicialmente para tratar casos comunes de piel atleta entre los internos, pero al entrar en la prisión no vio a hombres enfermos, vio sujetos experimentales disponibles, controlables y completamente indefensos. Años después, al recordar su llegada a Holmesburg, pronunció una frase que lo definiría para siempre. Parecía que había entrado en un campo de algodón con sujetos humanos. Era perfecto. Lo que vino después fue una explotación sistemática de cientos de prisioneros durante más de 20 años. Killman convirtió Holmesburg en un verdadero laboratorio humano, con el aval de la universidad, el gobierno y empresas privadas. Entre los productos probados en los recursos había cremas cosméticas, desodorantes, productos farmacéuticos, antibióticos, detergentes, tintes para ropa, pesticidas y sustancias experimentales nunca antes aplicadas a humanos. Pero lo más perturbador fueron los experimentos con químicos tóxicos, agentes patógenos y hasta sustancias de uso militar. Uno de los casos más graves involucró la dioxina, uno de los ingredientes activos del agente naranja, usado como arma química por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En 1965, Killman firmó un contrato con Dow Chemical y, según documentos descalificados, aplicó dosis concentradas de dioxina a la piel de al menos 75 reclusos.
El resultado, quemaduras, inflamaciones crónicas y posibles efectos a largo plazo que nunca fueron debidamente investigados. Clickman también colaboró con la CIA y el Ejército de Estados Unidos en programas de investigación relacionados con el control mental, armas químicas y resistencia humana al dolor. Algunos experimentos intentaban medir la reacción de la piel ante agentes venenosos. Otros incluso estudiaban la debilitación psicológica de los sujetos mediante privatización sensorial o administración de sustancias desconocidas. Las compensaciones, como ya hemos dicho, eran mínimas, entre 10 y $300 por experimento, una suma que dentro de la prisión podía parecer tentadora, pero que no se ofrecía con información clara. La mayoría de los prisioneros eran afroamericanos, pobres, con bajo nivel educativo y sin acceso a asistencia legal. Muchos no sabían leer los formularios que firmaban, otros ni siquiera sabían que se trataba de estudios médicos. Clickman siempre defendió que los presos eran voluntarios y que él seguía los estándares éticos de la época, pero incluso entonces ya existía el Código de Nuremberg, adoptado en 1947 tras los juicios de los médicos nazis, que estipulaba claramente la necesidad del consentimiento informado y libre. Nada de eso se respetó en Holmesburg. En los años 70, con la creciente presión del movimiento por los derechos civiles y nuevas regulaciones sobre la experimentación humana, los proyectos comenzaron a cerrarse, pero Clickman nunca enfrentó consecuencias legales, nunca fue juzgado y nunca pidió perdón. Murió en 2010. A los 93 años, habiendo recibido múltiples premios y reconocimientos científicos. Su legado médico sigue vivo, pero también el dolor de los cientos de hombres que fueron usados como material de laboratorio, sin respeto, sin protección y sin voz. No fue hasta el año 2022 que la Universidad de Pensilvania, tras décadas de silencio, emitió una disculpa oficial. Reconocieron que los experimentos dirigidos por Clickman en la prisión de Holmesburg fueron inmorales, racistas y profundamente dañinos, pero para muchos ya era demasiado tarde. Lo que sucedió en la prisión de Holmesburg no fue un accidente ni una simple desviación ética, fue un programa sistemático de experimentación humana, que se extendió durante más de 2 décadas, con la participación activa de empresas privadas, instituciones académicas de prestigio y sin que las autoridades pusieran freno alguno. Durante ese tiempo, más de 300 experimentos diferentes fueron llevados a cabo sobre la piel y el cuerpo de prisioneros, muchos de ellos jóvenes, pobres y en su mayoría afroamericanos. El objetivo, probar la seguridad y eficacia de productos antes de lanzarlos al mercado, o estudiar los efectos de químicos peligrosos en la piel humana con fines militares. Los tipos de pruebas eran variados. El primero, productos farmacéuticos y cosméticos. Se aplicaban cremas, lociones, desodorantes, champús, antibióticos tópicos y tratamientos para el acné. Muchas de estas pruebas buscaban causar reacciones visibles, enrojecimientos, sarpullido e inflamación. Algunas eran irritantes leves, pero otras causaban reacciones químicas severas, desde úlceras abiertas hasta la pérdida de capas de piel. Otra prueba, agentes industriales y químicos peligrosos. Aquí entra el caso más alarmante, la dioxina. Este compuesto altamente tóxico es uno de los componentes del agente naranja, que, como ya hemos dicho, lo utilizó Estados Unidos en la guerra de Vietnam y está relacionado con el cáncer, daño hepático, inmunosupresión y malformaciones congénitas. Clickman aplicó dioxina pura sobre la piel de al menos 75 prisioneros, según una carta de 1966 a Dow Chemical, donde además describía los experimentos con entusiasmo y sin mostrar remordimiento. Los presos desarrollaban quemaduras químicas, reacciones inflamatorias graves, y muchos afirmaron después haber quedado con dolor crónico y cicatrices de por vida. Llegamos a las pruebas con sustancias militares. No solo empresas privadas participaron. Clickman también trabajó con el ejército de Estados Unidos y la CIA, en el marco de la Guerra Fría. Se probaron productos para protección contra armas químicas, se estudiaron reacciones a gases y agentes tóxicos, todo en busca de preparar al cuerpo humano para situaciones de guerra química. Nunca se explicó a los presos la verdadera finalidad de estos experimentos. Por otro lado, encontramos la radiación y la luz ultravioleta. Algunos estudios requerían que los presos permanecieran expuestos a la radiación UV, intensa tras la aplicación de químicos fotosensibles. En muchos casos, estos experimentos causaron descamación severa, hiperpigmentación, llagas y dolor insoportable. También encontramos los alérgenos, hongos y bacterias. Otros ensayos introducían agentes infecciosos para provocar reacciones específicas que pudieran ser tratadas experimentalmente. Se infectaba la piel de los reclusos deliberadamente para después evaluar la eficacia de los medicamentos. El incentivo era mínimo y cruel. Muchos reclusos no entendían lo que estaban metidos, no sabían leer, no comprendían los términos médicos de los contratos, y nadie se molestaba en explicárselos. Algunos firmaban hasta 12 formularios por día, mientras las zonas de su cuerpo expuestas quedaban marcadas con cicatrices, números o zonas rasuradas donde se repetían los experimentos. En su libro Acres of Skin, el investigador Allen Horblum expone casos concretos. Un prisionero que participó en más de 400 estudios diferentes, y al salir de prisión sufría problemas respiratorios y daño neurológico severo. Otro que describía cómo se aplicaba hasta 4 productos diferentes en el mismo brazo, y luego se envolvía durante días, provocándose infecciones. Y otro que sufría dolor crónico, hipersensibilidad o trastornos dermatológicos hasta 30 años después. En palabras del propio Horblum,
Holmesburg fue un laboratorio humano a gran escala. Se usaron hombres como si fueran ratones de laboratorio, pero sin ningún tipo de regulación ni supervisión ética. No existía un sistema de revisión médica real. No se hacían seguimientos. No había análisis de sangre, ni seguimiento psicológico, ni ninguna protección legal. La prisión se convirtió en un negocio. Kligman ganaba prestigio científico, la universidad ingresos millonarios, y las empresas evitaban largos procesos de pruebas en animales o seres humanos libres. Holmesburg fue, durante más de 20 años, un experimento gigante disfrazado de investigación médica, donde la vida humana tenía precio, y no era muy alto. El caso de la prisión de Holmesburg en Filadelfia es uno de los más impactantes en la historia de la investigación médica de Estados Unidos. Entre las décadas de 1950 y 1970, cientos de presos fueron sometidos a experimentos dermatológicos, farmacéuticos y químicos, liderados por el Dr. Albert Kligman, dermatólogo de la Universidad de Pensilvania. Kligman es conocido por desarrollar el Retin-A, pero sus ensayos en Holmesburg fueron profundamente cuestionables. Uno de los mayores problemas éticos fue el consentimiento. Si bien los reclusos firmaban formularios, muchos no comprendían lo que implicaban. Los documentos estaban redactados en lenguaje técnico y no explicaban claramente los riesgos. Además, algunos reclusos eran analfabetos o tenían bajo nivel educativo. El propio Kligman dijo una vez: "Allí vi acres de piel, era como un agricultor viendo un campo fértil", lo que refleja su visión deshumanizada de los presos. También hubo explotación de una población vulnerable. Muchos reclusos eran afroamericanos, de bajos recursos y sin acceso a representación legal adecuada. Los incentivos económicos eran tentadores. Esto creaba una especie de consentimiento forzado, donde los presos aceptaban riesgos porque no tenían otra opción viable. Además, hubo una falta de supervisión ética sistemática. En aquel tiempo no existían regulaciones estrictas como las que surgieron después del informe Belmont de 1979. No había comités de ética ni regulaciones rigurosas sobre el avance entre riesgos y beneficio. No había comités de ética ni evaluaciones rigurosas sobre el balance entre riesgo y beneficio. Durante más de 2 décadas, estos ensayos se realizaron sin intervenciones externas significativas. Finalmente, se violaron principios médicos fundamentales, como el de no causar daño y el respeto de la autonomía del paciente. Muchos experimentos causaban lesiones, quemaduras químicas, infecciones y efectos secundarios graves. Por ejemplo, los reclusos fueron expuestos a dioxina, un componente del agente naranja, sin saberlo ni comprender los riesgos a largo plazo. En lugar de velar por el bienestar del sujeto, se priorizó el avance científico y los beneficios para compañías farmacéuticas privadas que financiaban las pruebas. El cierre del programa de experimentación médica en la prisión de Holmesburg en los años 70 no fue un hecho aislado, sino el resultado de una creciente presión social, mediática y académica. A medida que se conocieron los detalles de las prácticas realizadas, incluyendo la exposición deliberada de reclusos a sustancias tóxicas como dioxina, sustancias radiactivas, irritantes químicos y productos farmacéuticos no aprobados, muchas de las víctimas presentaron años más tarde efectos secundarios crónicos, cicatrices, problemas dermatológicos, infecciones, alteraciones hepáticas, entre otros. Sin embargo, durante décadas nunca fueron compensadas ni reconocidas oficialmente. Este silencio institucional alimentó un debate nacional sobre el racismo estructural, el clasismo y la ética médica. El debate ético que generó Holmesburg fue parte de una ola más amplia de cuestionamiento al sistema biomédico en Estados Unidos. En ese mismo periodo salieron de la luz otros casos similares, como el estudio de sífilis de Tuskegee, que os dejo por aquí arriba, donde cientos de hombres afroamericanos con sífilis no fueron tratados adecuadamente durante más de 40 años, aunque existía cura para observar la evolución natural de la enfermedad. Estos escándalos provocaron una sacudida en la comunidad científica. Como respuesta, el gobierno estadounidense creó nuevas regulaciones para proteger los participantes en investigaciones biomédicas. En 1979 se publicó el informe Belmont, un documento clave en la historia de la bioética, que estableció 3 principios fundamentales: respeto por las personas, que incluye el consentimiento informado, voluntario y comprendido; beneficencia, obligación de maximizar beneficios y minimizar riesgos; y justicia, distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación, sin explotar a poblaciones vulnerables. Desde entonces se estableció como obligatorio que todas las investigaciones médicas en Estados Unidos pasen por un comité de revisión institucional, que evalúa los riesgos éticos, la claridad del consentimiento y la equidad en la selección de participantes. Además, el legado de Holmesburg impulsó debates internacionales que influyeron en las reglas del Consejo de Helsinki, las directrices de CIOMS, Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, y los programas de bioética en universidades de todo el mundo. Durante décadas, las víctimas y activistas lucharon por el reconocimiento. En octubre de 2022, la Universidad de Pensilvania, que había colaborado y financiado investigaciones en Holmesburg,
emitió una disculpa pública formal. En un comunicado, la institución reconoció su papel y expresó pesar por el sufrimiento causado. Nos disculpamos por el papel de la universidad en apoyar investigaciones que violaron la autonomía y el bienestar de seres humanos. La ciencia no puede estar por encima del respeto a la dignidad humana. Este gesto, aunque simbólicamente importante, llegó demasiado tarde para muchas de las víctimas, que ya habían fallecido o vivido con secuelas sin atención ni justicia. Algunos exreclusos como Edward Anthony y Joseph Anthony ofrecieron testimonios públicos, describieron con crudeza condiciones en las que realizaban los experimentos, vendajes mal colocados, dolor extremo y la sensación de haber sido utilizados como conejillos de indias. Hoy Holmersburg es un símbolo en la historia de la medicina de lo que no debe repetirse. Es citado en clases de ética, en congresos de biomédicos y en debates sobre la investigación con población vulnerable. El legado de estos hechos no solo modificó leyes y regulaciones, también cambió la conciencia colectiva sobre el poder que tiene la ciencia y el peligro que representa cuando se ejerce sin frenos morales. Holmersburg nos obliga a no olvidar que la ciencia sin ética no es progreso, sino violencia legítima. El caso no es solo una historia del pasado, es un recordatorio incómodo, pero necesario de lo que puede ocurrir cuando el afán por el avance científico eclipsa el respeto por la dignidad humana, ya que las víctimas no eran simplemente sujetos de estudios, eran personas con historias, con miedos, con sueños, reducidas a acres de piel para experimentar. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago y adiós.